Los Caballeros Templarios, historia y leyenda. ¿Quiénes fueron realmente los Caballeros Templarios y cómo pasaron de ser un pequeño grupo de protectores de peregrinos a una poderosa orden militar y financiera? ¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a su auge y al apoyo que recibieron de la Iglesia y la nobleza europea? ¿Qué papel desempeñaron en las cruzadas y cómo lograron expandirse rápidamente en Tierra Santa y Europa? ¿Por qué, tras la caída de Jerusalén y las posesiones cristianas en Oriente, los templarios comenzaron a perder poder y propósito? Y sobre todo, ¿qué motivó al rey Felipe el Hermoso a emprender una persecución tan brutal en su contra y cómo se gestó el trágico final de la orden con su disolución y la muerte de su último gran maestre? Antes de empezar, no olvides darle me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para mantenerte actualizado con nuestro contenido más reciente. Acompáñanos hasta el final del video, porque aquí te contamos la historia completa de la Orden de los Caballeros Templarios. La Orden de los Caballeros Templarios fue una de las órdenes militares más famosas de la Edad Media, con una historia llena de misticismo, poder y un trágico final. Fue fundada poco después de la Primera Cruzada, en un momento en el que los cristianos europeos comenzaban a establecerse en Tierra Santa y desapareció abruptamente en el siglo XIV. El nombre oficial de la Orden de los Caballeros Templarios era la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, Pauperes Commilitones, Christi Templices Salomonici en latín. La Orden de los Caballeros Templarios fue fundada en 1119, unos 20 años después de que los cruzados europeos tomaran Jerusalén en la Primera Cruzada. En aquel momento, Tierra Santa se había convertido en un lugar de gran valor espiritual para los cristianos, quienes deseaban peregrinar a Jerusalén para visitar los sitios sagrados. Sin embargo, el viaje no era seguro. Las rutas hacia Tierra Santa estaban llenas de peligros, especialmente por los ataques de bandidos y milicias locales que saqueaban y, en algunos casos, asesinaban a los peregrinos. La protección de estos viajeros se volvió una prioridad, y así surgió la idea de crear una orden de caballeros dedicados exclusivamente a defenderlos. El caballero francés, Hugo de Payens, junto con otros 8 caballeros, tuvo la visión de formar un pequeño grupo comprometido a proteger a los peregrinos y asegurar las rutas a Jerusalén, inspirándose en la Orden de los Caballeros Hospitalarios, oficialmente llamada la Orden de San Juan de Jerusalén, que ya existía y se dedicaba por entonces al cuidado y asistencia a los peregrinos y heridos, especialmente en su Hospital de Jerusalén. Hugo se convirtió en el primer gran maestre de la orden y sus compañeros, todos nobles de origen modesto, fueron los primeros templarios. La pequeña orden adoptó un estilo de vida austero y sus miembros vivían en pobreza voluntaria. Renunciaron a posesiones materiales y sus votos incluían castidad y obediencia estricta, siguiendo el modelo de una orden monástica. Como muestra de su humildad y su falta de recursos, adoptaron un símbolo sencillo pero simbólico: 2 caballeros compartiendo un solo caballo, lo que representaba tanto su pobreza como su fraternidad. Los primeros templarios no tenían grandes propiedades ni castillos. De hecho, se alojaban en el antiguo Templo de Salomón en Jerusalén, del cual tomaron el nombre templarios. Aunque su causa era noble, los templarios no recibieron apoyo inmediato. Fue gracias a su dedicación y sacrificio que, con el tiempo, empezaron a ganar la simpatía de la nobleza y el clero europeo, quienes vieron en ellos una fuerza importante para proteger Tierra Santa y el cristianismo. El reconocimiento oficial llegó en 1129, cuando la Iglesia Católica aprobó la orden en el Concilio de Troyes. Este evento fue fundamental para los templarios, ya que les otorgó la legitimidad y el respaldo que necesitaban para expandirse y crecer. Gracias a esta aprobación, comenzaron a recibir donaciones de tierras, dinero y bienes de nobles, reyes y devotos. Esto no solo mejoró sus condiciones de vida, sino que también permitió que pudieran reclutar y armar a más caballeros para cumplir con su misión. En 1139, el Papa Inocencio II
emitió una bula papal llamada Omne Datum Optimum, en la cual concedía a los templarios ciertos privilegios extraordinarios. Esta bula les permitía actuar de manera independiente, ya que quedaban exentos de pagar impuestos y respondían únicamente al Papa, sin someterse a ninguna otra autoridad civil o eclesiástica. En una época en que todas las iglesias y tierras estaban obligadas a pagar impuestos y responder a los reyes locales, este privilegio otorgaba a los templarios un estatus único. La bula también les permitía construir sus propias iglesias y gestionar sus propios recursos, lo que consolidó su autonomía y los convirtió en una orden poderosa y respetada. Con el respaldo de la Iglesia y la nobleza europea, los templarios crecieron rápidamente. Recibieron generosas donaciones de tierras, dinero y bienes, tanto en Tierra Santa como en Europa. Estas donaciones incluían vastas extensiones de tierra, castillos y propiedades, que aumentaban considerablemente el poder económico y militar de la orden. La orden construyó castillos, fortalezas y bases por todo el territorio cristiano en Oriente Medio, especialmente en lugares estratégicos como caminos de peregrinación, rutas comerciales y pasos montañosos. Estas fortificaciones servían como puntos de defensa y refugio para los peregrinos, además de asegurar la presencia cristiana en la región. Durante este período, los templarios también desarrollaron un sofisticado sistema bancario, uno de los primeros de su tipo en la historia. Este sistema funcionaba de la siguiente manera. Los peregrinos que querían viajar a Tierra Santa dejaban sus bienes y dinero en las casas templarias en Europa y recibían una especie de carta de crédito. Este documento detallaba el valor depositado, y los peregrinos podían presentar esta carta en otro templo templario en Tierra Santa para retirar dinero equivalente. Esta red financiera ofrecía seguridad a los peregrinos, evitando que viajaran con grandes sumas de dinero y fueran vulnerables a robos en el camino. Al mismo tiempo, permitió a los templarios manejar grandes cantidades de dinero y recursos, estableciendo bases financieras que los convirtieron en prestamistas para nobles y reyes. Así, la orden se consolidó como una fuerza financiera poderosa en Europa y con ello amplió su influencia política y militar. La orden se convirtió en una de las principales fuerzas militares en las cruzadas, participando en importantes batallas contra los musulmanes. Los templarios eran conocidos por su valentía, disciplina y entrenamiento en combate. Vestían una armadura blanca distintiva adornada con una cruz roja sobre el pecho y en sus mantos un símbolo de su fe y compromiso, lo cual los hacía fácilmente reconocibles en el campo de batalla. Los templarios luchaban con un fervor inquebrantable, ya que creían que morir en combate defendiendo la fe les otorgaría la salvación eterna. Esta dedicación y espíritu de sacrificio los convirtió en un pilar de las fuerzas cristianas en Oriente Medio. El poder de los templarios comenzó a debilitarse con la caída de las posesiones cristianas en Tierra Santa. En 1187, Saladino, el líder musulmán de Egipto y Siria, derrotó a los cruzados en la batalla de Hattin y retomó Jerusalén. Esta victoria de Saladino fue un golpe devastador para los cruzados y las órdenes militares cristianas, ya que perdieron una de sus ciudades más sagradas. A pesar de los valientes esfuerzos de los templarios y de otras órdenes militares, como los hospitalarios, la situación en Tierra Santa se volvió cada vez más insostenible para los cristianos. Durante las décadas siguientes, los cruzados fueron perdiendo progresivamente el control de casi todas sus posesiones en Oriente Próximo, incapaces de resistir la presión constante de las fuerzas musulmanas. El golpe final llegó en 1291 con la caída de Acre, la última gran ciudad cristiana en Tierra Santa. Acre había sido el principal bastión de los cruzados y el centro de operaciones de las órdenes militares, incluyendo a los templarios. Su caída marcó el fin del dominio cristiano en la región y simbolizó el fracaso de las cruzadas en su objetivo de mantener Tierra Santa bajo control cristiano. Con la pérdida de Acre, los templarios tuvieron que retirarse definitivamente de Oriente Próximo y buscar nuevos territorios de operación,
estableciendo sus bases en la isla de Chipre y en varios países de Europa. Esta derrota no solo fue un golpe militar y territorial, sino que también afectó profundamente la razón de ser de los templarios. Su propósito original, que era proteger a los peregrinos en Tierra Santa y luchar por los lugares sagrados, quedó prácticamente sin sentido. Al ya no haber posesiones cristianas en la región, la orden se encontró sin una misión clara. La caída de los templarios se produjo de manera rápida y brutal. Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso, era un rey ambicioso y muy endeudado con los templarios debido a los préstamos que le habían concedido. Buscando una forma de librarse de sus deudas y aumentar su poder, Felipe decidió actuar contra ellos. En 1307, Felipe acusó a los templarios de herejía, una acusación grave en una época en la que la religión lo impregnaba todo. Se acusó a los caballeros de prácticas heréticas, idolatría, sodomía y de adorar ídolos. El viernes 13 de octubre de 1307, Felipe ordenó arrestar a todos los templarios en Francia y se desató una persecución en toda Europa. Bajo tortura, algunos templarios confesaron crímenes, pero muchas de estas confesiones fueron obtenidas bajo duros métodos de interrogación. La Iglesia, encabezada en ese momento por el Papa Clemente V, inició una investigación, pero pronto fue evidente que Felipe tenía la intención de acabar con la orden. En 1312, el Papa disolvió oficialmente la Orden de los Templarios en el Concilio de Vienne. El último gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera en 1314 después de retractarse de su confesión y proclamar su inocencia. Su muerte marcó el final simbólico de los templarios, aunque su riqueza y propiedades ya habían sido confiscadas o transferidas a otras órdenes y a la corona francesa. Antes de ser ejecutado en la hoguera, Jacques de Molay lanzó una famosa maldición contra el Papa Clemente V y el rey Felipe el Hermoso de Francia, quienes habían conspirado para destruir la orden. Según la leyenda, mientras ardía, de Molay proclamó que tanto el Papa como el rey serían llamados ante el Tribunal de Dios en el plazo de un año para rendir cuentas de sus actos. Las palabras exactas que se le atribuyen varían, pero se dice que dijo algo similar a «Dios vengará nuestra muerte». Tanto el Papa Clemente como el rey Felipe comparecerán ante el Tribunal Divino antes de un año. El Papa Clemente V murió en abril de 1314, aproximadamente un mes después de la ejecución de Jacques de Molay. Felipe el Hermoso también murió inesperadamente en noviembre de ese mismo año. Estas muertes consecutivas, ambas en el mismo año y tan poco tiempo después de la ejecución de Molay, se interpretaron como un castigo divino o la realización de su maldición. A pesar de su disolución, los templarios dejaron un legado duradero. Su misteriosa caída y la brutalidad con la que fueron perseguidos alimentaron muchas leyendas y teorías sobre su fortuna, sus conocimientos secretos, sobre su posible llegada al continente americano 300 años antes que Cristóbal Colón y sus posibles conexiones con reliquias sagradas como el Santo Grial o el Arca de la Alianza. Temas que abordaremos en futuros videos. Hoy en día, los templarios son recordados como símbolos de valentía y misticismo medieval, y su historia sigue siendo objeto de interés en la cultura popular. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Si quieres que cubramos un tema específico, escríbelo en los comentarios. Dale me gusta a este video y compártelo para que tus familiares y amigos también puedan conocer más sobre la verdadera historia de los caballeros templarios. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y no te pierdas nuestro video recomendado al final. Lo disfrutarás. Nunca lo olvides, la historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir.